Muy bien, muy buenos días a todos. Ya son las 8 de la mañana y vamos a dar inicio el día de hoy a la presentación del caso clínico. Mi nombre es Wendy Arely Santos Fernández y gracias a la asesoría de la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz, vamos a comenzar. Se trata de una paciente femenina de 30 años de edad, la cual está casada, cuenta con secundaria completa, se dedica al hogar, es católica y es originaria y residente de Monterrey, Nuevo León. La fecha que consultó al servicio de alergias fue el 12 de octubre del 2020. Como antecedentes heredofamiliares, tiene una madre de 53 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. Tiene un padre de 55 años, aparentemente sano, una hermana de 13 años, aparentemente sana, y una hija de 3 años sana. No hay antecedentes atópicos familiares en la familia. Como antecedentes personales patológicos, tiene diagnóstico de obesidad, esteatosis hepática grado 1. Este diagnóstico la paciente se lo realizó gracias a un ultrasonido abdominal de chequeo general que se hizo meses antes con médico particular y condilomatosis vaginal desde hace 4 años, para el cual no tiene tratamiento. Tiene hospitalizaciones negativas y en cuanto a los traumáticos y quirúrgicos, solamente cuenta con una cesárea hace 3 años. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, refiere inmunizaciones completas de manera verbal, transfusiones negativas y hábitos como tabaquismo, alcoholismo o drogas negativo. Refiere consumo de medicamentos en ocasiones como paracetamol o naproxeno en casos de dolores de cabeza u otra molestia, así también como amoxicilinas en caso de alguna infección de vía respiratoria superior. En cuanto a la vivienda, la paciente vive en casa de sus padres y de los hallazgos positivos es pues que tiene árboles dentro de su casa, abanicos, cortinas y el colchón en donde duerme tiene 7 años de tenerlo. En cuanto a los antecedentes ginecobstétricos, tuvo su menarquia a los 13 años de edad, tiene ciclos regulares de 30 días con una duración de 5 días, inició vida sexual a los 17 años y la fecha de su última menstruación para ese entonces era el 1 de octubre del 2020. No tiene ningún método anticonceptivo, ha tenido 3 compañeros sexuales y es gesta 1 con una cesárea por la condilomatosis. El último papanicolado realizado fue en diciembre del 2019, pero no tuvo sus resultados. El motivo de consulta fue ronchas en la piel. Ella inició su padecimiento actual en diciembre del 2019 con ronchas eritematosas acompañadas de prurito generalizado que respetan la cara. Ella refiere que estas ronchas son evanescentes con una duración aproximada de 5 horas en el día, que aparecen de manera espontánea y que remiten con clorfenamina vía oral. En ocasiones el prurito es tan intenso que provoca alteraciones del sueño. Los episodios son recurrentes y son esporádicos, para lo cual en el último año del 2020 ha acudido en más de 10 ocasiones al servicio de urgencias en donde se administran dexametasona intravenosa y antihistamínicos. El último episodio referido por la paciente fue una semana previa a la consulta. Mientras dormía, presenta angioedema de labios y ronchas en tórax y cuello. Acuden nuevamente a un servicio de urgencias donde se administra una dosis de dexametasona intravenosa, con lo que remite el episodio. Al interrogatorio dirigido en la consulta de los datos positivos es que la paciente refiere insomnio debido al prurito cutáneo, temblores de miembros superiores y refiere proptosis y dolor ocular desde febrero del 2020, así como palpitaciones en algunas ocasiones. En cuanto a los endocrinológicos como caídas del cabello, intolerancia al frío, al calor, polidipsia, polifagia, estaban negativos. Tampoco la paciente refiere síntomas nasales, sinusales o bronquiales. En cuanto a la exploración física, es una paciente con 75 kilos, con una talla de 152 centímetros, teniendo así un índice de masa corporal de 32.4, teniendo signos vitales dentro de parámetros normales.
En la exploración física es una femenina de edad aparente igual a la cronológica, no tiene ninguna fase característica, los ojos se observan saltones, pero no se observa hiperemia conjuntival, tampoco exudado. En cuanto a su mucosa nasal, oídos y orofaringe, se encuentra sin alteraciones. En el cuello no se palpan adenomegalias y en tórax los ruidos cardíacos están rítmicos en ese momento, no se auscultan soplos y los campos pulmonares se encuentran con adecuada entrada y salida de aire. Al momento de la consulta, la paciente no presenta ronchas, sin embargo, nos presenta las fotografías que a continuación voy a presentar, que son estas ronchas que se observan aquí con un halo eritematoso que son elevadas y estas son de un episodio previo que la paciente había tenido, donde se habían localizado igual en extremidades, en abdomen y en piernas. Al momento de la consulta tenía dermografismo negativo. La paciente durante estos episodios que había tenido durante el 2020 había ya consultado con médicos particulares quienes ya habían solicitado estudios de laboratorio, los cuales nos trajo a la consulta, encontrándose pues un perfil bioquímico dentro de parámetros normales y un examen general de orina no patológico. Los últimos estudios que la paciente se había realizado fueron una biometría hemática en mayo del 2020, encontrándose una ligera leucocitosis, pero una glucosa, creatinina y electrolitos dentro de parámetros normales. En ese mismo entonces, también solicitado por médico particular, se encuentra o se solicita un perfil tiroideo en el cual se encuentra una TSH en 0, una T4 libre en 2.02, una T4 total en 15.25, más elevado de los parámetros normales, los cuales van desde 4.87 hasta 11.72, y una T3 libre elevada en 6.09 también. Con esto, nosotros hacemos el diagnóstico de una urticaria crónica espontánea, obesidad grado 1, condilomatosis y un hipertiroidismo. Las indicaciones que se le dieron a la paciente en ese entonces fueron cetiricina, tabletas de 10 miligramos, 2 tabletas cada 12 horas por 4 semanas. Se interconsultó a endocrinología y a ginecología. En cuanto a la evolución y seguimiento por endocrinología, que fue aproximadamente una semana después de la consulta en el servicio de alergias, se encuentran ellos a la exploración física una glándula tiroidea aumentada de tamaño con nódulos bilaterales y exoftalmo. Con esto y con el perfil tiroideo previo se hace el diagnóstico de tirotoxicosis con bocio difuso. Se le inicia tratamiento con Thiamazol, 15 miligramos vía oral al día. También se dejan gotas oftálmicas de Naturalac, una gota en cada ojo cada 2 horas, así como ungüento oftálmico que se aplica antes de dormir por debajo del párpado y se cita en 2 meses con un nuevo perfil tiroideo. En cuanto a su evolución, la paciente se había citado con nosotros en un mes, acude más o menos 2 meses después. Permítanme. Voy a desactivar los audios. Okay. Ella acude, como mencionaba, 2 meses después a la consulta de alergias, donde solo había tomado cetiricina durante un mes. Refiere mejoría clínica, pero que al suspender el tratamiento reaparecían las ronchas y presentaba nuevamente en 2 ocasiones angioedema de labios. En ese momento se hace un cambio antihistamínico a fexofenadina de 120 miligramos, una tableta en la mañana y 2 por la tarde. Se solicita prueba de suerautólogo y se envía nuevamente a ginecología por la condilomatosis vulvar, para la cual la paciente no había acudido. Un día después acude al servicio de endocrinología, en donde se reporta en el expediente una TSH menor a 0.05 y una T4 libre en 1.41. El resto de parámetros del perfil tiroideo no están descritos. Y con esto se hace el diagnóstico de enfermedad de Graves con orbitopatía y obesidad y se continúa con el mismo tratamiento con cita durante 3 meses. Dentro de 3 meses, perdón. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la relación de la urticaria crónica con enfermedades autoinmunes y con la autoinmunidad. Como introducción, pues sabemos que la urticaria crónica se define como la aparición de ronchas, que estas son pruriginosas, que varían en tamaño, en número y en distribución y que se pueden acompañar o no de angioedema.
tienen una duración de más de 6 semanas y esta se puede clasificar en espontánea o inducible en función de la presencia o ausencia de que exista algún estímulo físico identificable que puedan provocar estas lesiones cutáneas. La urticaria es una enfermedad bastante común. La urticaria como tal afecta al 20% de la población y, como mencioné anteriormente, se puede acompañar con angioedema hasta en un 40% y se puede manifestar con solamente angioedema en un 10%. Sabemos que las lesiones características son las ronchas, que pueden ser tan pequeñas como milimétricas y que estas pueden unirse para formar ronchas o abones de varios centímetros de ancho. Característicamente, estas ronchas remiten dentro de las primeras 24 horas del comienzo de los síntomas. Estas son evanescentes, palidecen la largitopresión y recordemos que estas no dejan cicatriz. La palabra urticaria viene de la palabra urtica, que es una palabra de origen latín, y esta hace referencia a la ortiga cuando se descubrió ya que el contacto con esta planta pues provoca estas lesiones urticariales. La primera vez que se introdujo el término de urticaria fue por William Cullen en 1769, pero sin embargo pues para ese entonces no se conocía realmente el mecanismo por el cual, o los diferentes mecanismos por el cual se producía la urticaria, y fue hasta en 1879 que Paul Ehrlich descubrió los mastocitos y los descubrió como un importante mediador en la fisiopatología de esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología, bueno, la epidemiología es variada de acuerdo a, pues, a la región. En este estudio que se realizó una búsqueda sistemática en base de datos como PubMed y Embase, se hizo una revisión en todos los estudios que incluyeran metaanálisis, estudios de cohorte donde se evaluara la prevalencia de urticaria. En estos incluyeron 11 estudios en metaanálisis y 18 estudios de revisión sistemática, incluyendo datos de más de 86 millones de participantes con urticaria, y se obtuvo una prevalencia puntual en diferentes regiones, teniendo así en Europa 0.5, siendo más alta en Asia 1.4 y en América Latina de 1.5, y América del Norte es una prevalencia un poquito más baja de 0.1%. En cuanto a la relación del género, en Europa y en América del Norte, pues es una mayor prevalencia en el género femenino en la mayoría de los estudios, con una mediana edad de inicio de los síntomas entre los 20 y los 40 años. Sin embargo, en niños menores de 15 años no se demostró que hubiera una diferencia en cuanto al género. En nuestro centro de alergia tenemos dentro de la estadística el número de casos de urticaria a lo largo de los años. Si vemos, la incidencia ha ido aumentando con cada año, teniendo el número más alto de casos para el año del 2018 con 812 y para el año 2019 de 726 casos de urticaria. Y pues para el año 2020, por razones que ya conocemos, el número ha disminuido, sin embargo sí se mantiene alto. En cuanto a la epidemiología, recordemos o hablábamos que la urticaria crónica, esta puede ser inducible, que es en menor porcentaje, en un 20% de los casos. Sabemos que se desencadena por factores físicos como presión, luz, calor, frío, puede ser colinérgica, ejercicio o vibración. Y en aquellos casos en donde no haya un desencadenante o una causa evidente, que es hasta el 80% de los casos, se le conoce como urticaria crónica espontánea. La prevalencia general estimada de la urticaria crónica espontánea es del 0.5 al 1%. Sin embargo, en otras literaturas mencionan que puede llegar desde el 0.5 hasta el 5%. Es muy importante porque esta enfermedad se asocia con autoinmunidad en un porcentaje bastante alto, en un 30 a un 45% de los casos. Dentro de estas enfermedades autoinmunes asociadas, en 1% se relaciona con diabetes mellitus tipo 1, con artritis reumatoide, enfermedad celíaca, vitiligo y anemia hemolítica. Y del 4.3 hasta el 57.4% de los casos, se relaciona con enfermedades autoinmunes tiroideas, como la enfermedad de Graves y la tiroiditis de Hashimoto o autoinmune.
En cuanto a la etiopatogenia de la urticaria, esta, a pesar de que es una enfermedad común, que es una enfermedad que se ha investigado desde hace muchísimos años, todavía todos los mecanismos no se comprenden de una manera clara. Sin embargo, lo que sí está claro es la participación de los mastocitos y de los basófilos en la fisiopatología de esta enfermedad. En cuanto a los mastocitos, tenemos dos tipos de mastocitos principales, los mastocitos tipo T y los mastocitos CT. Los mastocitos T son generalmente esos mastocitos que se encuentran en las mucosas como nasales, pulmonares, gastrointestinales y son dependientes de linfocitos T, mientras que los linfocitos CT, estos no son dependientes de linfocitos y se encuentran sobre todo en mucosas gastrointestinales y cutáneos. Hasta el 99% de los pacientes que tienen urticaria crónica presentan este tipo de mastocitos que expresan este receptor genético que es MRGX2, que podría estimular a este mastocito de una vía independiente de la IgE. Entonces, al existir un desencadenante, una infección, un alérgeno o un estímulo físico, pues aquí se activa la IgE uniéndose a su receptor de alta afinidad que se expresa en los mastocitos, llevando así la desgranulación y la liberación de los mediadores que nosotros conocemos ya, que son la histamina, prostaglandina D2 y citocinas, que estas son las encargadas de la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular, llevando así a un edema intersticial y también provocando la estimulación de los nervios sensoriales, que esto conduce pues a la inflamación, al eritema y al prurito que se ve en la urticaria. Además de esto, los basófilos juegan un papel bastante importante porque también expresan el receptor y también unidos junto con los mastocitos, pues también liberan estos diferentes mediadores. Una característica o una anomalía única que se encuentra en urticaria crónica es la vasopenia. No se sabe exactamente por qué existe vasopenia en los pacientes con urticaria crónica, pero se cree que es porque los basófilos migran del torrente sanguíneo hacia los tejidos de la piel. Otras células importantes también son los eosinófilos. No se sabe a ciencia cierta los mecanismos exactos con los cuales participan en la urticaria, pero se cree que están relacionados también con la vía de la coagulación y con la proteína catiónica eosinófila, que esta también se ha visto relacionada en la liberación de también diferentes mediadores y que participan en la urticaria. Además de esto, las biopsias de las lesiones de pacientes con urticaria también han revelado infiltrados perivasculares mixtos de otras células y también de linfocitos TSD4 monocitos y generalmente se han visto también expresión de diferentes interleucinas como la interleucina 4, la 5 y el interferón gamma. Ahora bien, esta es como la fisiopatología por la cual se presentan los síntomas de la urticaria. Ahora bien, en la mayoría de los casos, pues no se puede explicar del todo la activación de la IgE. Entonces se han propuesto dos mecanismos principales en la patogenia de la urticaria crónica. El primero, que no es de características autoinmunes, es una desregulación en estas vías de señalización intracelular que ocurre dentro de los mastocitos y de los basófilos. Y la segunda propuesta es desarrollo de autoanticuerpos contra contra este receptor de alta afinidad de la IgE o de la IgE tanto en los mastocitos como en los basófilos. Entonces vamos a hablar de la primera teoría propuesta, que es la desregulación de estas vías de señalización. Entonces aquí tenemos, este es el receptor de alta afinidad de la IgE. Tiene una subunidad alfa, tiene una beta y tiene dos subunidades gamma. La subunidad alfa se une a la región constante C3 de la molécula de IgE, mientras que las regiones beta y gamma tienen estos ITAMs, que son motivos de activación de intracelulares derivados de la tirosina, basados en la tirosina. Entonces, estos ITAMs que están presentes en estas unidades gamma, al fosforilarse, activan la tirosincinasa del vaso, que esta la vamos a llamar por sus siglas en inglés como SIC. Entonces, esta serie de eventos
tienen una regulación positiva. Entonces, cuando existe una regulación negativa de estas vías es cuando se cree que se puede estimular de una manera patológica los mastocitos. Además de esto, en algunos estudios se ha demostrado que la inhibición de esta tirosina del vaso inhibe la desgranulación de mastocitos y la producción de mediadores lipídicos, lo cual sería pues un objetivo terapéutico. Aunque la expresión del SIC es muy variable en la población general, se cree que sí se correlaciona con el grado de desgranulación que está mediado por la IgE. Entonces, en esta imagen está bastante bonita porque se explica toda la vía de señalización que ocurre dentro del mastocito para la liberación y producción de estos diferentes mediadores. Entonces, vemos que por ejemplo la tirosinasa desencadena también una serie de eventos hacia abajo y que estas están sobre todo mediadas por las fosfatasas de lípido fosfoinosítido. Ahora, el dominio SH2 presenta estas proteínas que son la CHIP2 y la CHIP1, que son esto se sabe que son reguladores negativos de la activación y estimulación de las células hematopoyéticas. Entonces, estas también desempeñan este papel aquí, provocando pues esta regulación negativa. Ahora, entonces, cuando ocurre una desregulación de estas vías, lleva al desequilibrio en la señalización positiva del mastocito y pues se cree también que un cierto porcentaje de los pacientes podrían explicar su urticaria gracias a esto. Entonces, en resumen, es una desregulación, de la tirosinasa del vaso y de las proteínas CHIP. Y vemos aquí, esta imagen me gustó porque por ejemplo, inhibidores de la SIC, inhibidores de la BTK o inhibidores de la calcineurin serían objetivos terapéuticos nuevos que se están estudiando para el tratamiento del urticaria. Ahora bien, como mencioné anteriormente, si bien un cierto porcentaje de pacientes podrían explicar su urticaria por los mecanismos anteriores, hasta el 45% de los casos con urticaria crónica son de etiología autoinmune. Esta teoría se viene estudiando, como mencioné, desde muchísimos años atrás, pero esta se vio reforzada gracias a la positividad de la prueba de suero autólogo, que sabemos que es un ensayo en vivo para demostrar la activación de los mastocitos. Casi hasta el 50% de los pacientes que tienen urticaria crónica espontánea tendrán una prueba positiva de suero autólogo dentro de los 30 minutos después de la inyección. En algunos estudios previos, cuando se estaba investigando esta prueba y se hacían seguimientos un año después, se demostraba que estaba correlacionada en algunos pacientes con la actividad de la enfermedad. Sin embargo, en otros pacientes se vio que aún persiste positiva cuando los pacientes se encuentran en remisión. Tampoco es exclusiva de los pacientes con urticaria crónica espontánea, ya que también puede estar positiva en algunas otras enfermedades inflamatorias de la piel de origen autoinmune. Recordemos que la prueba de suero autólogo también nos dice la presencia de un factor o de factores que puedan activar los mastocitos, en este caso los autoanticuerpos contra el receptor de alta afinidad y de la IgE, que al rato voy a hablar de ellos. Y también se han demostrado que existen autoanticuerpos contra el receptor de baja afinidad, mejor conocido como el CD23. Entonces, al producirse estos autoanticuerpos anti-CD23, pueden activar los eosinófilos para que liberen esta proteína básica y que en conjunto con los basófilos liberen histamina. Además de eso, los mastocitos pueden liberar grandes cantidades de el factor de necrosis tumoral alfa al entrar en contacto con los linfocitos T activados. Entonces también se cree que pues desempeñan un papel importante en la fisiopatología de la urticaria. Al liberarse el factor de necrosis tumoral alfa también se estimula la producción de estos genes que son la metaloproteinasa de matriz 9 y el inhibidor de la metaloproteinasa que es el TIMP9. Se ha encontrado que estos factores se encuentran de una manera muy elevada en los pacientes con urticaria crónica y se cree también que la MMP9 se correlaciona también con el grado de la gravedad de la enfermedad, valga la redundancia. Ahora bien, también existen, como mencionaba, los autoanticuerpos contra la IgE y contra el receptor de alta afinidad. Y esto pues se han demostrado estos diferentes mediadores gracias a la prueba de suero autólogo. Los anticuerpos que están presentes en los
en el suero de los pacientes con urticaria crónica pueden provocar la liberación de histamina, de los leucocitos también de sangre periférica de donantes sanos con una cinética similar a la que explicamos anteriormente con los anticuerpos anti-IgE. Los anticuerpos liberados de histamina presentes en el suero de los pacientes actúan también reticulando los receptores de la IgE de la superficie celular. Entonces, ¿qué significa eso? Que existen también otros mediadores que pueden liberar histamina o que pueden estimular los mastocitos de una vía independiente de la IgE. Entonces, hasta el 40% de los pacientes que tienen urticaria crónica tienen anticuerpos específicos IgG contra el receptor de alta afinidad y contra la IgE. Se cree que pues, los autoanticuerpos contra el receptor de alta afinidad son los más comunes y estos pues, pueden provocar la estimulación crónica y la desgranulación de los mastocitos de una manera independiente a la IgE, que fue la que expliqué en las primeras diapositivas. Por el lado contrario, los anticuerpos IgG anti-IgE pueden unirse, como vemos en la imagen, y pueden reticularse o, por decir así, entrecruzarse con la IgE, que ya está unida al receptor de la superficie de los mastocitos y de los basófilos, y esto podría llevar también a la activación y la desgranulación de estas células. Sin embargo, estos autoanticuerpos tampoco son exclusivos de la urticaria crónica, también se encuentran presentes en otras enfermedades, como en otras enfermedades inflamatorias autoinmunes de la piel. Los que se encuentran en la urticaria crónica generalmente son IgG de tipo 1 y 3, y los que se encuentran en otras enfermedades cutáneas son de IgG2 e IgG4. Ahora bien, también la presencia de estos de estos autoanticuerpos IgG antirreceptor y anti-IgE también infiere en la presencia de linfocitos de linfocitos específicos de antígeno en individuos con urticaria crónica, ya que estos linfocitos del receptor de alta afinidad son detectables también en un alto porcentaje de pacientes, y estos adoptan más que todo un perfil de citocinas TH1 y liberando o siendo de los mediadores más importantes el interferón gamma. Se ha demostrado también que existe o que son directamente proporcionales estos marcadores de activación de células T, como el interferón gamma, y que son directamente proporcionales también a los marcadores de desgranulación de los mastocitos en los pacientes con urticaria crónica. Ahora bien, entonces, la urticaria crónica generalmente se ha visto involucrada con otras enfermedades autoinmunes, a pesar de que tiene, pues, en su mayoría una naturaleza autoinmune. En diferentes estudios se han determinado que en donde se sobreponen, por decirlo así, la urticaria crónica y las enfermedades autoinmunes, se ha determinado que comparados con sujetos control sano, los pacientes con urticaria crónica también tienen niveles significativos más altos de otros tipos de anticuerpos, como las antiperoxidasa, los anticuerpos antinucleares, antitiroglobulina, factor reumatoides, anticardiolipina, anti-dsDNA y antitransglutaminasa. También del volumen plaquetario medio se encontró que está muy elevado, hasta en un 29% en los pacientes con urticaria crónica y solamente en 1% de los sujetos control. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades autoinmunes que más se relacionan con la urticaria crónica? En este estudio también, que fue una revisión sistemática donde se investigaron cada una de estas enfermedades, estos se hicieron también con todos los estudios que reportaban la presencia de urticaria crónica concomitantemente con una enfermedad autoinmune o que hayan tenido antecedentes de una enfermedad autoinmune. En esta revisión se encontraron que hasta en el 95% de los estudios se encontró cada una de estas enfermedades autoinmunes en uno o más pacientes con urticaria crónica espontánea. Entonces aquí vemos que también hubo una prevalencia puntual de 0.5 a 1% de urticaria crónica, y si vemos, pues obviamente los círculos más grandes son las enfermedades más comunes relacionadas, y vemos
también el grado de superposición con la urticaria crónica, teniendo así la artritis reumatoide en un 0.9%, la tiroiditis de Hashimoto en 0.8%, enfermedad celíaca en 0.7% y vemos que la enfermedad de Graves se relaciona hasta en 0.6%. Un poquito más bajitas está la diabetes mellitus tipo 1 en 0.5%, el vitiligo en 0.4% y la anemia perniciosa en 0.2%. También se encontró acá que las enfermedades autoinmunes que tienen una prevalencia más alta en la población general, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto y la artritis reumatoide, también son más comunes en los pacientes que tienen urticaria crónica. En este estudio también se determinó que las enfermedades autoinmunes de órganos específicos, recordemos que las enfermedades autoinmunes pueden ser específicas de órganos o pueden ser sistémicas. Entonces, en este estudio también se determinó que estas enfermedades autoinmunes específicas de órganos son también más prevalentes en la urticaria crónica que las enfermedades sistémicas autoinmunes como tal. De estas, de las más comunes, órgano específico que se encontraron fueron las tiroideas, las hematológicas y las cutáneas. También más del 2% de los pacientes con urticaria tienen síndromes poliglandulares autoinmunes que incluyen la enfermedad tiroidea autoinmune, el vitiligo o la anemia perniciosa. Además, también de los anticuerpos que se encontraron más comunes en este estudio en los pacientes con urticaria crónica fueron los anticuerpos antitiroideos que están presentes. La verdad es muy variable la prevalencia, pero es de 3 al 37%, y de los antinucleares pues también es muy variable, del 0 al 39%, y estos son los anticuerpos que más se relacionan con autoinmunidad en la urticaria crónica. Además de eso, en este estudio se determinó que más del 15% de los pacientes con urticaria crónica también tienen antecedentes familiares positivos de una enfermedad autoinmune. Ahora voy a hablar un poquito más específico de la urticaria crónica y la enfermedad tiroidea autoinmune, ya que fue el caso de nuestra paciente. La asociación entre las enfermedades tiroideas y la urticaria crónica también se van describiendo desde los años 1907-1910, y las tasas de asociación entre estas enfermedades oscilan entre un 4.3 hasta un 57.4% en los adultos frente a un 3.5 a 8% en niños. Ambas enfermedades pues tienen mecanismos inmunológicos en común o comparten mecanismos inmunológicos como la desregulación del sistema inmune. También presentan incremento en los niveles séricos de interleucina 6, reducción en el número y función también de los linfocitos T reguladores y un incremento en los linfocitos TH17. Sabemos que la etiología de la enfermedad tiroidea autoinmune es multifactorial, puede ir desde una predisposición genética, así como diferentes polimorfismos encontrados y diferentes genes como el antígeno leucocitario humano DR3, DR4, CD40, FOXP3 y algunos genes específicos de la tiroide. Y también pues tenemos factores no genéticos como la dieta, es decir, el exceso de yodo, deficiencias de vitamina D, selenio, toxinas, medicamentos como el litio, que son inmunomoduladores. La demografía también es importante, la edad, la paridad y género femenino, y también se han implicado algunos virus y bacterias en esta enfermedad como la Yersinia enterocolítica, Helicobacter pylori y virus de la hepatitis C. Ahora bien, en este esquema hice sobre todo el esquema de la tiroiditis de Hashimoto, que es la más común. Entonces aquí las células foliculares de la tiroides generalmente expresan un receptor de tipo TOL, que responde o se activa gracias a los PAMP o DAM, que son los patrones moleculares asociados a daño y los patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, estos receptores de tipo TOL, gracias a los linfocitos CD4,
liberan también citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 beta, el interferón gamma y también el factor de necrosis tumoral. Y gracias también a los linfocitos CD4 es que estos linfocitos CD4 llevan a la estimulación de las células B para la producción de autoanticuerpos como los anticuerpos antiperoxidasa y los antitiroglobulina. Y también los linfocitos CD8 llevan de una manera directa la apoptosis de los tirocitos. En cuanto a la urticaria y la enfermedad de Graves, sabemos, o como mencioné anteriormente, la que más se relaciona es la tiroiditis autoinmune o la tiroiditis de Hashimoto. Sin embargo, pues la enfermedad de Graves pues no es nada tampoco nuevo. Como vemos aquí, los estudios se han reportado desde muchísimos años atrás, desde 1981 ya se reportaba una prevalencia de un 4% de urticaria crónica y enfermedad de Graves. Y esta pues es la prueba. Los diferentes estudios han ido a lo largo de la historia. Sin embargo, a pesar de todo ello, pues con la que más se asocia es con la tiroiditis de Hashimoto. Esta enfermedad presenta una positividad de autoanticuerpos tiroideos estimados alrededor del 2 al 5% para la enfermedad de Graves y si vemos hasta un 16 al 20% para la tiroiditis de Hashimoto en la población general. Ahora bien, un factor importante o confuso a la hora de evaluar la enfermedad de Graves con la urticaria crónica son los fármacos antitiroideos que por sí mismos pueden causar prurito y con menos frecuencia también pueden causar urticaria. Y por el lado contrario, pues la enfermedad de Graves, pues por sí sola también puede generar el prurito por el exceso de las hormonas tiroideas. Ahora, tanto la enfermedad de Graves como la urticaria crónica espontánea se caracterizan porque tienen la presencia de estos anticuerpos antirreceptor, que son los TRAB de anticuerpo, y autoanticuerpos contra este receptor de alta afinidad de manera receptiva. Entonces, podríamos decir, ¿por qué existe relación por qué ambas enfermedades presentan estos autoanticuerpos? Realmente la relación exacta no se sabe, porque tampoco existe homología entre las proteínas de estos autoanticuerpos, pero lo que sí se conoce bien o lo que sí se ha estudiado es que existe un vínculo común entre la enfermedad de Graves y también la respuesta inmune alérgica. ¿Por qué? Porque se han encontrado niveles elevados séricos de IgE hasta en un tercio de los pacientes con enfermedad de Graves. Y estos pacientes que tenían IgE elevada mostraron también una tasa de remisión después de iniciar el tratamiento con los fármacos antitiroideos y una tasa más alta de recurrencia incluso después de la remisión. También se encontró que existen, pues como mencionamos, como hay relación con la respuesta alérgica, también se encontró que existe una prevalencia de rinitis alérgica estacional mucho mayor en los pacientes con enfermedad de Graves, hasta en un 42.9%, pero no en los pacientes con tiroiditis de Hashimoto, que fue versus un 26.1% en comparación con controles sanos. Entonces, estas dos enfermedades están relacionadas por diferentes mecanismos y gracias a estos autoanticuerpos contra el receptor de alta afinidad y el receptor de tiroides. Ahora bien, el tratamiento de la enfermedad de Graves realmente mejora la urticaria crónica. Realmente existen reportes de casos donde sí existe una resolución de la urticaria crónica al iniciar el tratamiento con los fármacos antitiroideos, pero realmente no hay estudios controlados con placebo que estén bien realizados para determinar realmente si los fármacos antitiroideos son realmente eficaces o si existe una mejoría natural de la urticaria crónica. Ya que pues como les mencioné anteriormente, la mejoría que se puede observar en la urticaria puede ser simplemente por una disminución en la sudoración o en la intolerancia al calor que presentan los pacientes cuando se reduce la hiperfunción tiroidea. Y pues que también, como mencionaba, el hipertiroidismo como tal, per se, pues puede causar prurito. También algo muy importante y en los estudios en los que sí se ha visto mejoría es que los fármacos antitiroideos no solo disminuyen las hormonas, la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, sino que también se ha visto que disminuyen también los autoanticuerpos antitiroideos. Entonces,
Pues sí, entonces pues sí se necesitarían realmente estudios controlados para determinar si existe una mejoría en estos pacientes gracias al tratamiento. Por último, hablando ya de la fisiopatología en la urticaria crónica, pues existe el término autoalergia. Este se refiere a una reacción de hipersensibilidad que está mediada por IgE de tipo 1 contra autoantígenos, que a su vez pues, pueden promover la desgranulación de basófilos y mastocitos. Entonces, cada vez más se han ido determinando este tipo de reacción o esta autoalergia, no solo en urticaria crónica espontánea, no solo en enfermedades tiroideas, sino que también en enfermedades como lupus eritematoso o artritis reumatoide. Porque, bueno, estos pacientes presentan niveles más altos de anticuerpos, pero estos ya son de tipo IgE y son anti-TPO o antiperoxidasa en comparación de los controles sanos. Entonces, lo que se cree es que la peroxidasa tiroidea se libera de la tiroides hacia el torrente sanguíneo y va y se une hasta el receptor de alta afinidad que está expresada en los mastocitos y en los basófilos y por ende también lleva a su estimulación y a su desgranulación. Hallazgos recientes demuestran que estos anticuerpos IgE anti-TPO están presentes con mayor frecuencia y cantidad en los pacientes que tienen urticaria crónica espontánea y que también tienen un mayor potencial para inducir reacciones cutáneas mediadas por la TPO en los sujetos con controles sanos. De manera reciente también se han demostrado que existen más de 200 autoantígenos IgE en sujetos que tienen urticaria crónica espontánea. De estos, el que más se ha investigado es la interleucina 24, que es un autoantígeno que contribuye a la liberación de histamina y de mastocitos en aquellos humanos que están sensibilizados con la IgE de pacientes con urticaria crónica. Los niveles de IgE anti-interleucina 24 tienen un valor predictivo razonable para la actividad también de la enfermedad. El por qué y cómo se desarrollan estos autoanticuerpos de IgE aún es motivo de investigación. Y bueno, ya hablando y conociendo todos los mecanismos fisiopatológicos de la urticaria crónica espontánea, pues el diagnóstico, como cualquier enfermedad, sabemos que depende mucho de una historia clínica exhaustiva. Como ya vimos, toda la relación con autoinmunidad y con las enfermedades autoinmunes, pues se deben de identificar también factores desencadenantes. En estos pacientes es importante evaluar la calidad de vida, como en el caso de nuestra paciente que presentaba insomnio debido al prurito, y también se debe de tener un buen control de la enfermedad. Para esto, pues se utilizan las herramientas estandarizadas que nosotros ya conocemos, como la puntuación de la actividad de urticaria, la puntuación de la actividad de angedema, la prueba de control de urticaria y también las pruebas de calidad de vida en la urticaria crónica. Y dependiendo de la sintomatología que encontremos en nuestro paciente, pues estudios complementarios en presencia de otros síntomas. Cuando se sospecha de autoinmunidad, pues contamos con diferentes métodos. Lo primero sería ir a buscar la presencia de autoanticuerpos con inmunodot con IgG o ELISA para la detección de los anticuerpos antirreceptor de alta afinidad. Y pues la prueba más sencilla que tenemos es la prueba de suero autólogo y esta pues se asocia de forma significativa y esto es muy importante porque también pues está muy altamente relacionada con la enfermedad tiroidea autoinmune, ya que el resultado positivo se asocia de forma significativa con la enfermedad tiroidea autoinmune y tiene una sensibilidad de hasta el 83.3% y una especificidad de un 84%. Y en el 33% de los casos se asocia también a la presencia de anticuerpos antimicrosomales con una sensibilidad de un 80% y una especificidad de un 82%. Ahora bien, resumiendo pues también el tratamiento de la urticaria crónica, aquí puse esta imagen porque compara las guías, estas estaban actualizadas hasta el 2014, que son de la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología Clínica y del Colegio Americano también, en donde, y estas pues son las guías más actualizadas de la EACI, de la UAO, en donde vemos que se han hecho algunos cambios. En primer lugar, en todos los pacientes se deben de evitar posibles desencadenantes y el primer paso siempre será utilizar antihistamínicos de segunda generación como monoterapia. En estas guías, pues en el paso 2 ya se debe de incrementar
un antihistamínico de segunda generación 4 veces más. Y aquí la diferencia es que ya en el paso 3 se debe agregar omalizumab junto a los antihistamínicos, recordando toda la fisiopatología de la enfermedad, y ya por último pues agregar ciclosporina u otro fármaco inmunosupresor. Y en esta pues la diferencia es que aquí en el paso 2 pues se agregaba un antihistamínico de primera generación o incluso se agregaba también un anti-H2 y en el paso 3 se agregaban ya antihistamínicos un poquito más potentes como la hidroxicina. Aquí si vemos pues realmente el omalizumab pues actuaría solamente inhibiendo pues la unión de la IgE contra su receptor de alta afinidad, inhibiendo como tal la fisiopatología de la urticaria, pero si recordamos todos los otros mecanismos que existen, pues entonces todavía se requieren de otras terapias. Actualmente existen otras terapias emergentes, estas todavía se encuentran en ensayos clínicos y vemos el igelizumab, por ejemplo, que es un anticuerpo monoclonal que se une al dominio CE3, si recordamos de la IgE. También está el fenebrutinib, que es un inhibidor de la BTK. Recordemos también la imagen anterior que les mencionaba, donde están los posibles objetivos terapéuticos en esta enfermedad. Y pues también se están investigando otros anticuerpos monoclonales ya conocidos como benralizumab, mepolizumab, también en el tratamiento. Estas dosis no son estandarizadas, simplemente son las dosis que son las que se han estudiado en estos ensayos clínicos. Además de eliminar los factores desencadenantes cuando es posible, el uso de antihistamínicos en dosis altas, el omalizumab y la ciclosporina, son eficaces solamente en un 45% de los casos. Varios estudios sugieren también que la terapia adecuada de los fármacos antitiroideos o de la levotiroxina en etapas tempranas de la enfermedad, como mencionaba anteriormente, puede llegar a lograr una remisión de la urticaria crónica espontánea. En algunos estudios de pacientes con hipotiroidismo sí se ha demostrado una disminución de la puntuación de la actividad de la enfermedad cuando se añade levotiroxina al tratamiento. Sin embargo, en aquellos pacientes eutiroideos realmente no hubo diferencia significativa después de 3 a 6 meses de tratamiento con levotiroxina. Entonces, añadir tratamiento a estos pacientes que presenten estos autoanticuerpos, pues depende, la verdad, de la experiencia clínica del médico y de cada paciente. Como mencionaba anteriormente, son pocos los estudios que realmente evalúan el efecto de la levotiroxina. En uno de ellos que yo encontré donde el objetivo era investigar la respuesta clínica de la urticaria al tratamiento con disfunción tiroidea. En este estudio, que fue un estudio realizado en Corea, se recopilaron y revisaron datos de registros médicos de pacientes con urticaria crónica que evaluaban también la autoinmunidad y la función tiroidea. Realmente no es un estudio tan grande, o sea, sí se identificaron 184 pacientes, pero solamente un 14.1% tenían disfunción tiroidea y el 23.4% sí tenían anticuerpos tiroideos. De estos 10 eran hipotiroideos, 8 hipertiroideos, 5 con enfermedad de Graves y 8 tenían hipotiroidismo subclínico. A estos pacientes, a los que tenían hipotiroidismo subclínico, que tenían anticuerpos antitiroideos, pero no tenían niveles bajos de la TSH, no se les administró levotiroxina. Si vemos en este estudio, únicamente 2 de los casos que tenían tiroiditis de Hashimoto, solamente 2 mostraron mejoría en un promedio de 6 meses al administrar la levotiroxina. Entonces, ya como conclusiones, pues mencionamos que los pacientes con urticaria crónica tienen un mayor riesgo de enfermedades autoinmunes, especialmente las mujeres adultas, aquellas que tienen también antecedentes familiares positivos y una predisposición genética. Recordando que las enfermedades tiroideas autoinmunes son las más asociadas, siendo la más frecuente la tiroiditis de Hashimoto, y que hasta más del 10% de los pacientes con urticaria crónica espontánea van a presentar esos anticuerpos antitiroideos, y que de estos los más frecuentes son los antiperoxidasa más que los antitiroglobulina.
Como conclusiones personales, pues a pesar de que esta es una enfermedad bastante común en la población y que se ha estudiado ya por muchísimos años, aún quedan dudas sobre los diferentes mecanismos involucrados en su fisiopatología y pues quedan también muchos estudios por realizar para conocer más sobre los mecanismos de esta enfermedad. Se ha demostrado y en las literaturas que hasta el 45% de los pacientes con urticaria crónica van a ser resistentes al tratamiento convencional, por lo que lleva a un pronóstico poco favorable y lo que lleva pues a la investigación de nuevos objetivos terapéuticos, como ya mencionamos. Y algo importante es que se necesitan estudios prospectivos que estén actualizados, que realmente evalúen con placebo controlado, que evalúen en conjunto el tratamiento de la enfermedad tiroidea autoinmune y de la urticaria crónica espontánea. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias.